Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo, a quien Allah Azza wa Jal guíe. Nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga la guía, la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam va por el buen camino, por el sirat al-mustaqim, por el camino recto. Y quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alaihi wasallam se condena a sí mismo a un camino de oscuridad. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, hacer lo correcto en el momento correcto, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. Allah Azza wa Jal menciona en el Sagrado Corán a los hijos y dice que los hijos son un regalo de Allah, una bendición de Allah, de lo más bello y lo más amoroso que podemos encontrar en esta vida. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: los bienes y los hijos son los encantos de esta vida. Y en esta jutba de hoy vamos a hablar sobre cómo la legislación islámica hace más de 1400 años estableció algo que se llama huquq al-awlad, o los derechos del niño. Algo que los derechos humanos, o los derechos del niño como se conocen en Occidente, vino a establecer hace menos de 100 años. Sin embargo, en nuestra legislación estos derechos ya estaban promulgados y estaban establecidos. Y vamos a ver cómo la legislación islámica es mucho más detallista en lo que es el derecho del niño que las legislaciones modernas. En la legislación islámica, cuando se habla de huquq al-awlad, o el derecho del niño, se establecen 3 etapas. Aquellos derechos del niño antes de la concepción, los derechos del niño antes del nacimiento y los derechos del niño después de su nacimiento. Todo esto está establecido, y de esta manera, en el Sagrado Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es una obligación para nosotros aprender sobre los derechos del niño, porque son derechos del niño y son obligaciones, deberes de nosotros como padres cumplir con estos derechos, porque al cumplirlos estamos cumpliendo con nuestro din, estamos complaciendo a Allah Azza wa Jal y otorgando el derecho a ese regalo y a esa bendición que Allah Azza wa Jal nos describe en el Sagrado Corán como un regalo o una bendición de Allah Azza wa Jal hacia nosotros. Comenzamos entonces hablando sobre aquellos derechos del niño antes siquiera de ser concebidos. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos orienta a buscar matrimonio y a mirar unas características especiales en el futuro cónyuge, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: una mujer puede ser desposada por 4 cualidades: por sus bienes, por su estatus social, es decir, por su riqueza, por su estatus social, por su belleza física o por su fe, por su din. Dice: cásate con la mujer de buena espiritualidad y serás feliz. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se dirige a la mujer y le aconseja y le dice: cuando venga un pretendiente y te complazca su din, su buena práctica del Islam, su buena creencia y su comportamiento, acepta su propuesta de matrimonio. En resumen, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué le estaba diciendo tanto al hombre como a la mujer? Que observen la espiritualidad y el buen trato, el buen din de la persona. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien se casa por la espiritualidad, por la religiosidad, por la buena práctica de la religión de una persona y la escoge por eso, va a ser feliz. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam ya nos está diciendo
que el matrimonio no lo debemos mirar simplemente con nuestros ojos de lo que nos placería a nosotros, sino que debemos mirarlo con unos ojos de trascendencia, porque lo que va a venir como fruto de ese matrimonio son los hijos. Y lo que le va a dar buen futuro a los hijos en este mundo y en el otro no es el dinero, no es el estatus social, sino que es la religiosidad, los valores que vamos a inculcar a nuestros hijos y el buen carácter, cómo vamos a tratar a nuestros hijos. Entonces, estas enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos están orientando a que en el momento de mirar el matrimonio ya lo miremos con los ojos de que ese cónyuge va a ser el padre de nuestros hijos o la madre de nuestros hijos. Entonces, que elijamos a esa persona pensando, considerando ese aspecto. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, enseñándonos también sobre el derecho del niño antes de su concepción, nos hace pensar en él incluso antes de su existencia. Y dice en un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam, si un hombre, cuando va a tener la relación marital con su mujer, dice en el nombre de Allah, oh Allah, aleja de nosotros a Shaitán y aleja aquello que nos concedas de esta relación de Shaitán. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien diga esta súplica y Allah les conceda un hijo de esa relación, Shaitán nunca podrá dañar a ese hijo. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que ya nuestro hijo tiene derechos incluso antes de ser, antes de la concepción. Pero en el momento que nuestro hijo pasa a ser una realidad, entonces en ese momento empieza la segunda etapa de los derechos del niño. Y este es el derecho a la vida. El primero de ellos es el derecho a la vida. Y es consenso de los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'ah que una vez que es insuflado el espíritu en el niño, a partir del principio del cuarto mes, es consenso de los sabios que es ilícito el aborto, por cualquier causa que sea banal. Miedo a la pobreza, miedo a no poder terminar los estudios, miedo a afectar su nivel de vida, no es causa para un aborto. La única causa sería que se afectara y estuviera en riesgo la vida de la madre. Pero es derecho a la vida del niño desde el momento que es insuflada el alma en él al principio del cuarto mes, el derecho a que se respete su vida. También el derecho al cuidado de la madre durante el embarazo. Y esto es, los sabios han dicho que es ilícito para una mujer musulmana embarazada realizar cualquier acción que pudiera perjudicar su embarazo o consumir cualquier alimento que pudiera perjudicar su embarazo. E incluso antes de nacer, los juristas establecieron a la luz del Corán y de la Sunna que el niño en el vientre de su madre tiene el derecho a la herencia. Y que luego cuando nace, si durante su gestación alguno de sus familiares fallece o su padre fallece, en el momento del nacimiento le es otorgado su herencia. Luego viene la etapa de los derechos a partir del nacimiento, en el momento del nacimiento. Y el primero de los derechos que establece el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el derecho a un buen nombre. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos orienta a que debemos ponerle bellos nombres a nuestros hijos y ser muy cuidadosos en qué nombre le vamos a dar, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el día de la resurrección serán llamados, convocados por sus nombres y los nombres de sus padres, es decir, su nombre familiar. Así que elijan bellos nombres para sus hijos. El profeta sallallahu alaihi wasallam ya nos orienta a que debemos elegir nombres adecuados para nuestros hijos. Y de entre los ritos que son derecho del niño, que el padre musulmán cumpla con su hijo recién nacido, es que lo primero que escuche el niño al salir del vientre de su madre es que su padre lo tome en brazos y le cante, le recite a su oído derecho el adán, para que sea lo primero que oiga cuando salga del vientre de su madre,
la grandeza de Allah, el llamado a la oración. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se narra que cuando su hija Fátima dio a luz al Hasan, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo tomó entre sus brazos y le recitó el adán en el oído derecho. Otro de los derechos que tiene el niño en el momento del nacimiento es el tahnik, que es que el padre tome algo de un dátil, lo mastique en su boca y tome de eso dulce y lo ponga en el paladar del niño recién nacido. Y se narra que varios de los sahabas llevaban al profeta sallallahu alaihi wasallam sus niños recién nacidos, y él hacía esto: él tomaba algo de dátil, lo masticaba, lo ponía en su dedo y lo pasaba por el paladar del niño recién nacido. Otro de los derechos del niño al 7º día de ser nacido es que el padre lo rasure, le corte el cabello con el que nace y lo pese y dé en caridad el equivalente, ya sea en oro o en plata, lo que pueda, en caridad, en el nombre de ese niño recién nacido, como un acto de agradecimiento a Allah Azza wa Jal por el recién nacido. Y por último, de los ritos que se realizan inmediatamente después del nacimiento, se llama al-aqiqa, que es una forma de agradecer a Allah Azza wa Jal por la gracia y la bendición de un hijo, que es degollar un cordero y ofrecer su comida a los pobres y a la gente conocida, y hacerlo en el nombre, el sacrificio se hace en el nombre de Allah, pero se le ofrece en el nombre de ese niño. Y otro de los derechos que la legislación islámica estableció para el niño y que la ciencia moderna y las leyes sociales recién reconocen en los últimos 20 años es el derecho a la lactancia. Y recién, por último, y hace muy pocos años, la ciencia viene a establecer que la lactancia durante los primeros 2 años de vida tiene una influencia permanente en la persona y en el niño específicamente, tanto física como emocional. Y en el Sagrado Corán dice en un versículo: las madres podrán amamantar a sus hijos 2 años si desean completar la lactancia, y el padre tiene la obligación de sustentar y vestir a la madre de su hijo de acuerdo a sus recursos. A nadie se le impone más allá de sus posibilidades. El Sagrado Corán, que es la voz, la palabra de quien nos ha creado y conoce nuestra creación, nuestra estructura, y sabe de la importancia de la lactancia en la formación tanto física como emocional del ser humano, establece que completar la lactancia es una obligación de los 2 padres, tanto del padre como de la madre, que la madre debe lactarlo y el padre es el que tiene que estar preocupado de buscar los medios para que la madre pueda dedicarse a la lactancia de su hijo, y esto se completa con 2 años. Y por último, el Islam establece los derechos durante la crianza. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam establece que el primer derecho del niño durante la crianza es el derecho al buen trato y a la compasión. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no es de los nuestros, es decir, no actúa según el Islam quien no muestra misericordia hacia nuestros niños y no honra a nuestros ancianos. Es derecho del niño el buen trato y la compasión hacia él. Y es otro derecho del niño el derecho al cariño y a las demostraciones de afecto de sus 2 padres. Se narra que una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba rodeado de algunos de sus sahabas y vino uno de sus nietos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo agarró, lo abrazó contra él y lo besó. Y uno de los que estaba allí sentado con él, que se llamaba Al-Aqra ibn Habis, uno de los beduinos, le dijo: ¿besas a tus hijos? Yo tengo 10 hijos y nunca he besado a ninguno de ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: si no muestras misericordia por quien está en la tierra,
no mostrará misericordia por ti quien está en los cielos. Es decir, es un derecho del niño que se le demuestre cariño y se le demuestre buen trato y se le demuestre afecto. Y el último de los derechos que vamos a hablar en esta jutba, que es de los derechos del niño, es el derecho a la buena educación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: todo niño nace en la pureza del monoteísmo, y luego son sus padres quienes lo hacen judío, cristiano o pagano idólatra. Y este hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam nos orienta que el niño naturalmente nace en el tawhid, en lo que se llama la fitra, la pureza, en reconocer a un único creador, pero que es obligación del padre velar por su educación, porque es evidente que un padre musulmán no iba a convertir a su hijo ni en judío, ni en cristiano, ni en idólatra. Pero si el padre es negligente, si el padre no se ocupa de la educación de sus hijos, si el padre no orienta tanto en la buena educación como en la educación espiritual y religiosa, y es negligente, su hijo se va a convertir, y hay mucha experiencia de esto, de padres que no dieron educación correcta a sus hijos, no se preocuparon, solamente se preocuparon por las cosas materiales, y sus hijos terminaron siendo judíos, cristianos o paganos. Que Allah nos proteja. En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que es obligación del padre y de la madre cuidar la creencia, la religión, el tawhid, el monoteísmo de nuestros hijos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: enseñen a sus hijos a realizar la oración cuando tengan 7 años, y aplíquenles algún castigo si no cumplen con ella cuando tengan 10, y sepárenlos en el lecho. En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que cuando alcancen cierto discernimiento, a los 7 años, comencemos con la educación religiosa hacia ellos. Y enseñarles el salah significa enseñarles con qué agua pueden hacer el wudú, y cómo se hace el wudú, y cuáles son las condiciones para que la oración sea válida, y cómo se realiza la oración y los momentos de la oración, es decir, todo el fiqh del tahara, el fiqh de la purificación y el fiqh del salah. Y también existen relatos de que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam entrenaban a sus hijos pequeños en el ayuno. Pero este hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que cuando son niños, y menciona 7 años, hay que comenzar a educarlos. Y cuando tienen 10, es decir, han pasado 3 años de educación, de que el padre y la madre han estado durante 3 años enseñándole cómo rezar, si no cumple con su oración, y tengan en cuenta que a los 10 años el niño aún no es mukallaf, no es responsable, es decir, todavía estamos en la época de tarbia, de educación. El profeta dijo: ya tengan más firmeza e impónganle algún tipo de castigo si no cumplen con la oración. Pero aún no es responsable, porque responsable es el musulmán cuando alcanza la pubertad, y eso empieza a partir de los 14 o más años, según sea varón o mujer, y son conocidas las causas de la pubertad para todos ustedes. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que además de eso hay otro tipo de educación, que es la educación sexual correcta que se le debe dar a los niños, y por eso dice: cuando alcancen esa edad de los 10 años, sepárenlos en los lechos o en la habitación. Niños y niñas tienen cada uno que identificarse, los niños con el padre, las niñas con la madre, y no deben compartir lecho ni deben compartir habitación. Y esto significa una orientación del profeta sallallahu alaihi wasallam a darle la identidad sexual que tiene, y la orientación sexual que tiene, y la educación sexual correcta. ¿A partir de cuándo? De los 10 años. Quiero Allah Azza wa Jal que este conocimiento sea luz para nosotros, para poder ser buenos y mejores padres y dar a nuestros hijos su derecho. Y finalizamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. O creyentes, pidan paz y bendiciones por él.